Hola, buenas tardes. ¿Cómo va esta comunidad? Ahí entró Juan. Lo voy a mandar, le voy a mandar la solicitud. ¿Cómo andan? Ahí está. Ahí es que enviado. Hay que esperar que se una. Veo caritas conocidas de mi mejor amigo, un gran poeta, Carlos María Fontoura. A ver cuándo se suma a participar también. Un poeta auténtico. Vamos a esperar que Juan acepte. ¿Cómo están? Hoy tenemos otro invitado de lujo. Todos son invitados de lujo porque todas y todos los que participaron y van a seguir participando han dejado enormes y valiosos aportes. Ahí él me mandó. Saludando a los que se van uniendo. Ahí estamos. Hola, ¿Cómo ¿qué estás, tal? Juan? Bien, todo bien. ¿Y vos? Pero muy bien, muy bien. ¿Te parece que arranquemos ya? Bueno, dale. Bien. Bueno, voy a presentar a la audiencia, para los que se van sumando, de qué se trata el ciclo de Nueva Cultura Legal. Bien, la nueva cultura legal es un proceso cultural que nace a raíz de los cambios que se vienen presenciando en los diferentes ámbitos de la sociedad. Nace con la generación de los millennials y los zetas, y como todo proceso implica cambios a nivel educativo, institucional, organizacional y profesional. Ante la nueva cultura legal, ningún sector va a quedar excluido. La economía, la salud, el ambiente, temas internacionales y la incorporación del sector digital. La nueva cultura legal debe ir de la mano de una buena justicia y de la alfabetización mediática e informacional en todo el territorio de la República Argentina. Todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en esto. El ciclo comenzó en esta cuenta con posteos allá por el año 2020 y luego, en mayo de ese mismo año, a pedido de la comunidad, que crece paso a paso, día a día, se comenzó a transmitir en vivo por aquí con invitados e invitadas de Argentina y de otros países. Es por tanto necesario mostrar la relación entre el derecho y la filosofía en una sociedad en constante transformación. Nace con el fin de superar la rigidez de la norma y considerar una aproximación más dinámica. Intenta transmitir constantemente contenido sobre el respeto a la dignidad humana, los principios fundamentales. Por ello se menciona que la nueva cultura legal nos obliga a trabajar con ética, entendiendo que sólo así podemos realmente avanzar hacia un Estado de Derecho, hacia un Estado de justicia. Se crea este espacio de reflexión y ejercicio profesional con el fin de mostrar que hay principios que son insoslayables. Mi esperanza es crear conciencia de esta realidad y concientizar para avanzar. Un Estado, hoy mencioné, un Estado de derecho constitucional, un Estado de justicia. Bueno, hecha la presentación, les voy a presentar a Juan Ignacio Moreno. Juan Ignacio es un joven apasionado, abogado, especializado en Derecho Ambiental y maestrando en Derechos Humanos, y también forma parte de un espacio radial donde todo el tiempo comunica con gran sentido ético cuestiones ambientales. Así que para mí es un honor, Juan, que estés hoy aquí presente. Él nos va a estar hablando, reflexionando sobre conciencia ambiental y desarrollo sostenible en la nueva cultura legal. Cuando quieras, Juan, podés arrancar. Bueno, muchas
gracias María por la presentación. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de la cuestión ambiental y me parece muy interesante que hagas la mención sobre la cultura legal, porque parte de la cultura latinoamericana, un gran cambio que hay sobre la forma de concebir al ambiente. Durante muchos años y a través de conferencias internacionales se comenzó a utilizar la noción de medio ambiente y en algunos casos, recién en la primera declaración de Naciones Unidas que fue realizada en Estocolmo, Suecia, en el año 1972 se hablaba de medio humano. Con el correr de los tiempos y de los años, y el avance también de investigaciones, y tomando en cuenta también la mirada justamente de una cultura latinoamericana, se fue cambiando y modificando esa noción. Pasamos de la mirada de medio ambiente, donde concebimos que el ser humano está dentro de un ambiente el cual es utilizado por él, es decir, aprovecha los recursos, los extrae, pero no mira sus consecuencias. Entonces, vemos que hay una relación de dependencia por parte de los seres humanos que tienen esa relación de poder. Bueno, justamente podemos visualizar en las distintas constituciones latinoamericanas, de Bolivia y de Ecuador de este siglo, un cambio en esa noción, como plantea Zaffaroni. En su momento Latinoamérica fue de avanzada con el constitucionalismo social, es decir, estos derechos laborales, derechos sociales. Bueno, en este caso realmente es de avanzada en la cuestión del cuidado del ambiente. Entonces pasamos de una noción de medio ambiente a ambiente, donde se entiende, tomando la mirada también de los pueblos indígenas, podemos también mencionar y citar la encíclica papal del Papa Francisco, Laudato Si, en el cual habla de la casa común, que tenemos una mirada donde todos formamos parte del ambiente, es decir, que lo integramos. Como hace una mención Zaffaroni, hay una vulnerabilidad, es decir, que cuando se afecta al ambiente nos repercute en nuestra sensibilidad, porque claramente si se da una contaminación en el agua va a afectar a otros derechos, en este caso el derecho al acceso al agua, a la salud, a la alimentación. Entonces vemos cómo hay una noción totalmente distinta, superadora, donde el ambiente somos todos. Juan, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué vos pensás sobre la importancia de marcar la diferencia entre lo sostenible y lo sustentable? Yo creo en ese sentido que hay una mirada más integral en la cuestión de sostenible. Y también nos vincula un poco, trayendo a colación el tema de la conversación, que es la ética, porque nos habla de distintas concepciones. Lo sustentable podríamos visualizarlo a través de distintas convenciones internacionales, declaraciones, como algo que perdura en el tiempo, ¿no? Pero cuando hacemos esa mirada decimos, bueno, nos faltan distintas aristas, enfoques, y la mirada de sostenibilidad nos habla de esto que también a veces he escuchado como medidas de triple impacto. Bueno, nos habla de que hay que analizar las acciones humanas, las producciones que se desarrollan en distintos países a través de las concepciones del ambiente, de lo social y de lo económico. ¿Por qué estas tres concepciones? Porque hay una relación directa. Partamos de que todos formamos parte del ambiente, estamos en una sociedad, todas las acciones repercuten en nosotros, la afectación en el ambiente repercute y a su vez repercute en la cuestión económica. ¿Por qué? Porque justamente muchas prácticas son desarrolladas a veces con una mirada extractivista. Entonces, la noción de sostenible busca que las prácticas que se desarrollen por las actividades humanas no vulneren el ambiente, o por lo menos mitigar ese daño, teniendo en cuenta esta noción que hay de cambio climático, es decir, que ya hemos generado un daño en el ambiente, que hay que reconocerlo y que hay que buscar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Espectacular, Juan. Qué importante eso, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Reconocer para poder avanzar, ¿no? Juan, ¿y cómo vos ves, si para vos existe la posibilidad y cómo ves la necesidad de crear un fuero ambiental? Y me parece muy interesante eso, María, porque también permitiría organizar al Poder Judicial. ¿Qué termina sucediendo muchas veces en los distintos tribunales? Es que llegan las causas y pareciera que
los juzgados o los jueces quisieran sacárselas de encima porque no tienen el conocimiento técnico sobre estos temas, el conocimiento también jurídico, a veces de los principios mismos que hay en la Ley General del Ambiente, ¿no? Que es interesante mencionarlos, que hay varios que son el precautorio, preventivo, principios que son totalmente innovadores porque también invierten la carga probatoria. Bueno, la verdad es una ley muy interesante para tomar la lectura. Y en el caso del foro ambiental, yo creo que permite ordenar a la justicia, porque de esta manera podríamos contar con un espacio específico para la materia ambiental, tener un juzgado en lo ambiental, tener una fiscalía en lo ambiental, también tener aquellos espacios que son de expertos, ¿no? Y consultivos de un órgano judicial, y también pensar en que en otras provincias se ha desarrollado, en Misiones, recientemente también en Jujuy. Bueno, miremos cómo en los últimos años ciertas provincias han tomado estos temas, también la noción de que haya relatores en los superiores tribunales sobre estas temáticas, porque permiten buscar también soluciones a estas controversias. Siempre pensemos en esto, que no solamente sea un reclamo en los tribunales y que no quede solamente como un pleito, sino que se busque una solución a las problemáticas y que impliquen también esto, que se planteen políticas públicas y que haya también un reconocimiento por parte del Estado de cuando se ha vulnerado el ambiente. Por eso me parece que en la provincia de Buenos Aires sería totalmente fundamental contar con un foro ambiental por distintas prácticas que se desarrollan, prácticas de la agricultura, de la ganadería, del petróleo en el mar, bueno, distintas prácticas que requieren un Eso. control. Sí, continúa Juan, disculpa. Quería cerrar con eso, que requieren un control por parte del Estado, es decir, hay autoridades competentes, siendo el Ministerio de Ambiente, bueno, las autoridades competentes municipales, y ahí, bueno, cómo concuerdan, ¿no? En esas jurisdicciones, teniendo en cuenta que hay responsabilidades por parte de los funcionarios y que tiene que ejercerse realmente de manera eficaz ese poder de policía ante estas prácticas para que se puedan desarrollar, pero que no vulneren el ambiente. Bien. Sí, sería acciones concretas, ¿no? Tomar partido realmente de lo que se está haciendo en contra del ambiente, ¿no? Eso es muy importante para poder mitigar de alguna manera para las generaciones que vienen, ¿no? Para la generación Z. Realmente el daño ambiental hoy en día es atroz. Lo que se está haciendo hoy en día es, y todos, ¿no? Somos parte de eso. También me gustaría que vos trabajás muchísimo este tema, que nos puedas mencionar algunas de las problemáticas actuales de las cuales vos estás haciendo estudios y estás trabajando, Juan. Bueno, en ese sentido tenemos una. Está perdiendo señal. Vamos a esperar que vuelva a ingresar. Él me había mencionado que él tenía problemas de conectividad. Ahí está agarrando, Juan. Sí, ahí está Perfecto. agarrando, sí. Perfecto. Bueno, retomo un poquito. Algunos Sí, de los sí. temas que había investigado en su momento y hace unos años cuando era estudiante de abogacía estaban vinculados a la producción de hortalizas acá en el cordón hortícola platense, es decir, tenemos un sector que produce millones de alimentos, tiene más de 9.000 productores, y en ese caso me había interiorizado bastante en la problemática de los agroquímicos, es decir, el impacto que generaban las fumigaciones, la utilización de insumos químicos en los productores y en las poblaciones locales. Y así fui analizando distintas problemáticas, situaciones en la provincia de Buenos Aires, un caso emblemático en Pergamino con una mujer que se
recibió de abogada para tener la herramienta jurídica, como es el caso de Sabrina Ortiz, frente a la omisión que había por parte del Estado municipal de Pergamino, ante el caso de fumigaciones, constatado también el daño genético en la salud de sus hijos y distintas enfermedades que ella fue transitando. Y después también un caso que me parece importante mencionar, que es en la provincia de Entre Ríos. La provincia de Entre Ríos también, una provincia productora, exportadora de materias primas, principalmente de agricultura, y lo que ha sucedido, bueno, es la situación de las fumigaciones sobre escuelas rurales. Una situación que, pensemos en esto, cuando hablamos de daño ambiental, el daño ambiental es continuo y muchas veces es invisible, imperceptible a los ojos, y terminan dándose las consecuencias a lo largo del tiempo. Pensemos también en la mirada que tuvo en ese momento el Superior Tribunal de Entre Ríos, en su momento de delimitar, restringir las fumigaciones a ciertas distancias, hablaban de distancias de unos 1000 metros terrestres, 3000 metros aéreos. Bueno, después hubo algunos cambios y modificaciones de ese mismo tribunal, hubo una parte del sector rural que salió a las calles y planteaba que había que correr las escuelas porque ellos tenían que seguir produciendo. Y pensemos también acá en la vulneración que hay sobre un sujeto como son los niños, niñas y adolescentes. Bueno, esto derivó hace muy poco, y hace ya unos años, en un recurso que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo tribunal de nuestro país, y que recientemente, la semana pasada, tuvo una resolución tomando un artículo, el artículo 280 del Código Procesal Nacional, civil, donde plantean que ellos rechazan directamente la presentación por parte del Foro Ecologista de Entre Ríos sobre revisar las distancias en fumigaciones, y entiende la Corte que era intrascendente, no tenía trascendencia jurídica esta temática. Entonces, uno piensa, bueno, es el órgano que deja jurisprudencia, deja doctrina, deja una mirada, y realmente lo considero acá a título personal que deja mucho que desear, porque estamos hablando de que en los tribunales inferiores esto va dejando un miramiento, un lineamiento, y acá lo que está sucediendo es que hay poblaciones vulneradas por estas situaciones de fumigaciones. Después hay otros casos que podemos hacer la mención, como también el mismo Superior Tribunal de Entre Ríos, hace muy poco tomó la determinación sobre un municipio en el cual se había desarrollado un balneario público donde era una zona de humedales. Y bueno, ¿qué terminó sucediendo? Se pidió que se vuelva a forestar, porque realmente lo que se había hecho era modificar no solo el paisaje, sino que modificar el ecosistema, teniendo en cuenta la importancia que tienen los humedales. Eso, ahí ya que tocaste el tema de los humedales, si nos puedes comentar un poquito sobre la urgencia, ¿no? La necesidad que hay sobre que se apruebe, ¿no? La ley de humedales. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, en ese caso, María, lo que termina sucediendo es que ya van más de 10 años que se presentan proyectos de ley en las distintas cámaras, senadores, diputados, vemos a distintos legisladores presentando, y termina sucediendo que muchas veces no pasa ni de la propia comisión de ambiente, o se traba en alguna comisión de economía. Pensemos que esto es algo que se está repitiendo de manera continua todos los años, vemos los incendios que se dan en los distintos humedales, en la zona del Delta, es decir, esto que compromete a 3 provincias de la República Argentina, las provincias, podríamos decir, con mayor densidad poblacional, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, provincias que son productivas, que son ganaderas, agropecuarias, y que no es casual justamente que se sucedan estos incendios. Pensemos también que justamente la función del humedal es una función ecosistémica de conservar el agua, de absorber el agua, de evitar inundaciones. ¿Qué termina sucediendo en estas zonas? Se empiezan a suscitar quemas de pastizales. Bueno, quemas de pastizales a veces desarrolladas por algunos productores con la idea de, bueno, estos yuyos que ya no sirven y no son útiles, tratar de quemarlos para buscar aquellos que permitan el alimento para el ganado, donde se da lo que es la producción de la ganadería. Entonces, ¿qué termina sucediendo a veces cuando después del incendio? Bueno, ¿qué pasa después del incendio? Porque muchas veces nos quedamos en las noticias con, bueno, se incendiaron tantas hectáreas. Sí, sí. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Bueno, lo que termina sucediendo es que ha pasado en algunas
algunas provincias que empiezan a construir terraplenes, es decir, que empiezan a hacer zanjas a los costados de esa zona que fue incendiada para que no se inunde luego de que se fue ya recuperado, podríamos decirse de alguna manera, esa tierra. Y empiezan a desarrollarse otros modelos, modelos ya de especulación inmobiliaria, de barrios cerrados, de countries, o el caso de avanzar con la ganadería. ¿Qué hay algo de interesante en los últimos años? Que durante el periodo de la pandemia el Congreso de la Nación hizo una modificación de la Ley de Manejo de Fuego, donde estableció lo que son distintos periodos, lapsos de tiempo en los cuales no se puede modificar el uso ni el destino que tiene esa tierra que fue quemada, que fue incendiada, devastada, es decir, que se mantenga y se trate de conservar como un humedal. Bueno, lo que termina sucediendo también acá es, bueno, ¿por qué es importante tener un fuero ambiental? Para hacer una investigación con celeridad sobre estos temas. Y de esta manera buscar la cuestión probatoria. Pensemos que hay una mirada precautoria en los principios ambientales, donde dice que ante el caso de duda, falta de certeza científica de un daño en el ambiente, se tiene que estar por su protección. Bueno, ya los principios son totalmente favorables. Lo que termina sucediendo es que tiene que haber a veces una voluntad política en accionar estas cuestiones, en las fiscalías de turno que hay en los lugares donde suceden estas cosas, y pensar en las medidas preventivas. Yo, al escucharte, ¿no? Voy reflexionando también, mi mente como que... Y voy pensando en todo lo que decís y también lo que uno lee, se instruye al respecto. Y yo creo que nueva cultura legal es eso, empezar a, por eso nace con la generación de los millennials y los Z, ¿no? Es empezar a tomar partido, con un rol activo, ¿no? Porque yo veo que ya hay tanto escrito, ¿no? Las nuevas doctrinas dicen, y vos lees y tienes cita de recita y no hay construcción original propia. El otro día estaba viendo en una cuenta de un invitado que va a participar el 21 con nosotros, una imagen, ¿no? De la tesis doctoral, sacó la foto, ¿no? En foto está 17 páginas, la tesis doctoral de Albert Einstein, ¿no? Entonces, no es la cantidad, sino la calidad, ¿no? Y nosotros tenemos cantidad, innumerables, leyes, decretos, y por sobre las leyes y por sobre los decretos tenemos la Constitución. Por eso hablamos de avanzar hacia un Estado constitucional de derecho, hacia un Estado de justicia, ¿no? Y lo recalco así porque por ahí no se entiende. Realmente, y por sobre, la Constitución, tenemos también los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, más legislación o hace falta ya práctica, acción. O sea, el fuero que estás mencionando, la importancia de la creación del fuero, sí, es una acción y toda esa normativa, bueno, hacerla efectiva, cumplir buenas prácticas para tratar de mitigar, para tratar de paliar toda esta situación que vos estás mencionando de manera, increíble, pero a la vez, terrible. Es terrible, este fallo que vos comentás de la Corte de Entre Ríos, y terrible, y todos los innumerables que hay, ¿no? Pero hay muchos juegos de poder también, entiendo yo, muchísimo, que es muy profundo el tema y que amerita tal vez otra charla, me parece, porque hay muchísimos actores en juego. Así que seguramente te voy a invitar para hablar desde esa óptica también, ¿sabes, Juan? Lo que te quería preguntar es qué pensás vos, además de la ley de humedales, sobre el litio y el petróleo en el mar. Bueno, son dos temas que han estado en boga el año pasado principalmente. Creo que hace ya un año que se hizo la mención de la exploración del petróleo
en el mar. En su momento Pino Solanas, en uno de sus documentales vinculados también al fracking, hacía la mención de que el petróleo más importante, más rico en, podríamos decir como mineral, se encontraba en el mar argentino, pero que eso también requería de una práctica que fuera sostenible, que existieran medidas de bioseguridad, es decir, no plantear la mirada de que se está en contra de la producción, sino bueno, de qué manera eso se lleva a cabo. Y lo que veíamos en el proyecto que se había planteado en su momento es que había grandes capitales privados haciendo ese tipo de explotación, cuando tengamos en cuenta que tenemos en nuestro país empresas nacionales que generan orgullo, como es YPF, y que realmente eso era lo que podía primar en la cuestión de conservar, y esto también es importante, los bienes comunes naturales, en vez de la noción de recursos naturales. ¿Por qué esta idea de bienes comunes naturales? Porque se cambia un poco la lógica de tratarlo de recurso, de algo extractivo, sino como algo que es parte de todos y hay que protegerlo para que también perdure en el tiempo. Pensemos que también son respuestas a una problemática que tiene el país, que está con una deuda muy importante, contraída con un organismo internacional, entonces requiere de distintas actividades que permitan poder saldar esas deudas. Pero eso no puede ser a cualquier costo. Pensemos también en qué sucede con el tema de las regalías. Miremoslo, por ejemplo, con el petróleo en el mar, sino también con la cuestión de lo que es la minería. Bueno, lo que termina sucediendo es que como la Constitución Nacional establece en su artículo 41 el cuidado del ambiente, con esa mirada intergeneracional de las generaciones presentes y futuras, el 124 de nuestra Constitución habla que los recursos, bueno, bienes comunes naturales, podríamos ayornarlo, son provinciales. Entonces, cada una de las provincias tiene la potestad en aprovechar esa riqueza natural y tiene esto de poder establecer regalías. Bueno, pero ¿qué termina sucediendo? Las regalías son muy bajas. Entonces, es más conveniente para una empresa internacional negociar con una provincia con estas regalías. Termina sucediendo que también a veces presentan meras declaraciones juradas cuando se están llevando los minerales, entonces no se sabe la cantidad que se está llevando, por eso es tan importante la noción de las vías navegables que sean nacionales para poder conocer qué se está exportando y mirar esta noción de trabajar en conjunto. Por eso el caso del litio, tenemos distintas provincias en el norte del país y tenemos una cuestión que me parece que es regional, que es entre Chile, Bolivia y el norte de nuestro país, entre Jujuy, Salta, entre los distintos salares. Pensemos en que también nos encontramos en una situación donde las tecnologías las tienen los países desarrollados, industrializados, y nosotros tenemos los recursos naturales, tenemos la riqueza que necesita el mundo. Justamente el litio, un elemento que es esencial para esto que estamos utilizando ahora, como es el celular. Bueno, hay que planificar, hay que tener una mirada estratégica con ese tipo de recurso natural y pensar también, como ha sucedido con YPF en su momento, que se logró esa estatización. Bueno, hay que tener una empresa nacional para que trabaje este tipo de recursos, para que esto quede en el país y se haga también de una mirada sostenible, es decir, que tenga una práctica con esa noción de no afectar el ambiente para que ese recurso también perdure en el tiempo y genere un beneficio al país a lo largo de los años. Yo lo que veo en cuanto a lo que vos mencionás, ¿no? Citaste a varios personajes, personas de la historia argentina, y también trajiste a colación cuestiones importantes, ¿no? Yo lo que veo como abogada, como profesional del derecho, como una amante apasionada por el derecho, por la filosofía, yo veo que absolutamente todos los políticos, todos, no importa qué partido, sea A, sea B, sea C, todos nos están tomando del pelo. Yo veo eso y veo la necesidad que urge que nosotros, los millennials y los Z, tomemos conciencia, que miremos la realidad y que empecemos a tomar partido en base a nuestros valores, desarrollar las virtudes éticas. En nuestro ejercicio profesional,
también el otro día leía un artículo brillante, la importancia de desarrollar las virtudes judiciales. ¿Y por qué no virtudes en el ámbito legislativo? ¿Quiénes legislan hoy para nosotros? Nosotros ni sabemos. No tenemos la remota idea quiénes están votando nuestras leyes. Nadie, no sabemos nada. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que está pasando actualmente en todo el mundo, como hablábamos con vos cuando te invité para participar de la charla. El daño que se genera no reconoce fronteras, no reconoce límites. Acá, en la China, en Japón, en la India, en Estados Unidos, en todos lados. Nos están tomando del pelo todos. O sea, estamos destruyendo el ambiente y toda la cantidad de códigos, decía en su momento, ¿no? El maestro Couture. Y 1.000 pandectas. 1.000. Hay 1.000 ya tratados y retratados. Y nadie hace nada. Ni este político, ni el de ayer, ni el de anteayer. Ninguno. Ninguno. Y lo que hacen es mínimo. Y nosotros tenemos la obligación, como jóvenes operadores jurídicos, de defender lo que es justo. Lo que es justo. El ideal de justicia, desarrollar el espíritu de justicia, sin tener una bandera política. Esa es la clave para avanzar. O sea, lo que vos tocaste es fundamental, Juan, la verdad que sí, y para mí es vergonzoso, y me expreso porque realmente ese día cuando charlamos en el estudio también, me quedé recontra pensando en lo que mencionabas, tu preocupación y tu ocupación, porque también te ocupás al respecto, de mejorar esto. Pero lo más importante es tomar conciencia real de lo que está pasando y no dejarnos engañar por ningún político, por ninguno, porque siempre hay intereses, que nosotros desconocemos. Y eso está causando graves perjuicios en la economía, en el ambiente, temas internacionales, en todo, porque no se está gestionando realmente como corresponde. No se está teniendo integridad en el accionar. Y me pongo así porque es un tema que yo me acuerdo cuando era estudiante, yo tenía un blog que era de derecho ambiental y lo cerré, pero realmente, y hay muchísimas personas que por afán, y acá en La Plata hay grandes estudiosos que trabajan en la universidad, vos que sos un gran estudioso preocupados por el daño ambiental. Lo más importante es no tomar partido, ninguna bandera, y que la única bandera sea la justicia, recordar por qué estudiamos abogacía y tener ese ideal y ir y combatir desde nuestro lugar, desde donde nos toca a nosotros, los actos de corrupción. Los actos de corrupción, no importa el partido que fuese. Hay que atacar los actos de corrupción y exigir que se cumplan las normativas. Porque yo, sinceramente, con la edad que tengo, veo desde muy chica a la fecha que todos nos toman del pelo, todos en el tema ambiental. Por ejemplo, el otro día que estaba preparando, leyendo para instruirme, para dialogar con vos, y me toca en lo profundo, ¿no? Porque leía comunicados de la ONU, agenda para el año 2015, ¡bah! Agenda para el año 2020, y ahora para el 2030. Basta. Acciones concretas. Y si hay que unir voces de diferentes partidos para avanzar, hay que hacerlo. Pero ese es el problema. Nadie lo quiere hacer. Nadie quiere salir de su espacio de poder. Nadie lo quiere hacer. Yo creo que lo que mencionaste respecto del petróleo, lo del litio, la ley de humedales, el fallo reciente, son temas puntuales
pero lastimosamente no son temas de ahora. Esos resuenan, ¿no? La televisión para vender, lo que más resuena. Pero a mí me pasó de ir a visitar a un amigo que tiene un río, y me decía, acá está todo contaminado, ¿no? Entonces, y eso no sale en la tele. Entonces, es muy importante, yo creo que tomar partido, pero no un partido de bandera política, sino un partido de accionar y como bandera la justicia, el ideal de justicia. Yo creo que esa es la base para avanzar. A mí me gustaría, Juan, que vos nos puedas dar una reflexión. ¿Qué pensás vos si estamos ante una nueva cultura legal o si estamos yendo a una nueva cultura legal? ¿Cuál es tu visión al respecto y si se necesita realmente trabajar más en la ética para poder avanzar? Bueno, María, yo quería hacer una mención respecto a esto de las banderas políticas y ese aspecto. Para mí, en ese caso me parece muy importante tener convicciones, es muy valioso la ideología, la militancia política, social, militancia barrial, la formación académica. Yo creo que en ese sentido, y conozco de muchos espacios políticos que desarrollan la cuestión con una mirada ética sobre el ambiente. También considero que en los últimos años y durante un periodo que ha sido el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, se han desarrollado la mayor cantidad de legislaciones ambientales, considerando la ley de residuos domiciliarios, pues tiene principios ambientales y de presupuestos mínimos, considerando también la ley Yolanda, la ley de educación ambiental, que es una ley que requirió casi más de 25 años para ser sancionada. Tenemos distintas legislaciones, la ley de glaciares, hubo modificaciones en el manejo de fuego, hubo mayor financiamiento para la cuestión de fuego, se creó un Ministerio de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, después de más de 30 años que había un organismo, es jerarquizar también esa cuestión, se está haciendo un financiamiento para sanear basurales en la provincia de Buenos Aires, otra temática que es muy importante a saldar, y me parece importante, en ese caso, yo tengo una clara mirada política Sí, sobre sí, ese tema. lo sé. Lo importante, ¿sabes? Yo sé tu mirada política y ahora sí dije lo voy a invitar porque también sé de tu conocimiento sobre ambiente. Y para mí era importante que vos participes porque, bueno, yo no tengo bandera política, sinceramente. Tengo una política, pero es utópica. Pero sí considero que vos mencionás tu bandera política en el ciclo, ¿no? Y está bárbaro y es respetable. Pero lo que yo no estoy cuestionando eso en lo absoluto. Cada uno tiene su bandera política y yo no voy a decir la mía. Es utópica, nada más lo digo. Pero lo importante para mí, para avanzar, es tomar real conciencia. Tomar una real conciencia de lo que está sucediendo. Sí, es cierto que este gobierno, el otro gobierno, el anterior gobierno y todos los gobiernos dictaron y crearon infinidad de leyes, organismos, secretarías, todos, desde que yo era chica a la fecha, todos, absolutamente todos. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte de no sé qué, todo. Está todo creado por diferentes partidos políticos. El tuyo, el utópico, el no utópico, los que vos quieras. Eso es irrelevante. Lo que importa para salvar el ambiente es que se tome conciencia. Se tome conciencia para poder avanzar. Entonces, si la mirada del partido este o la mirada del otro partido, esto tiene bueno, el otro tiene esto bueno, el otro, bueno, junten todo lo bueno, junten a los mejores de cada partido y vamos, que gire la rueda y avancemos.
Vos tenés la bandera H, yo tengo la bandera amarilla, yo tengo la Z, yo tengo qué sé yo. Bueno, pero de esta bandera, este está capacitado. Este es el que me parece que está capacitado para organizar este foro ambiental y que se cree en todas las provincias. Bueno, de este partido, no me importa el partido que sea. Eso es lo importante. Importa que se tome real conciencia de la situación y del daño que se está generando. Basta de crear tantas cosas. El foro sí es importante, vos lo mencionaste muy bien, expertos consultivos, relatores sobre temáticas ambientales, ¿es necesario? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí que es necesario. Sumamente necesario. Pero no importa las banderas. Acá importa que nosotros como operadores jurídicos, la única bandera que debemos tener y por la cual estudiamos abogacía es el ideal de justicia. Y el ideal de justicia no es ese ideal platónico, no, es realizable. El ideal de justicia es realizable en tanto y en cuanto exista virtudes éticas en los profesionales, en las instituciones, en las organizaciones, en los partidos políticos. ¿Quiénes legislan para nosotros? No importa el partido, el tuyo, el utópico, el que sea, no importa. ¿Quiénes legislan? Yo no sé. Todos los legisladores que hay, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y se votan. Y el daño sigue estando, y en mayor medida. Cada vez avanza más. Febrero, acá en La Plata, donde tiene que haber calor. 3 días, un invierno terrible. Un calentamiento también. Aguas contaminadas. Hermosos ríos tenemos. En todos lados, mares. No se puede meter uno. No, vamos a ir a tomar un mate a la costanera acá, pero no te metas porque está contaminado. No, es preocupante. Es preocupante. Entonces, a mí, Juan, yo respeto tu partido político, respeto el partido político de todos, pero yo como operadora jurídica, como operadora del derecho, apasionada por la abogacía, apasionada por la reflexión crítica, por la reflexión crítica, por una mirada filosófica. Yo que debe hacer justicia. Y si yo tengo que denunciar, incluso hasta mi propio partido, lo voy a hacer. Así muera pobre. Así muera pobre. Yo te felicito enormemente por tus convicciones. Te felicito. No cambies, no claudiques en nada. Tenés un futuro brillante, increíble. Tenés todas las capacidades. Y me parece que lo que dejaste en este ciclo es muy importante. Es muy importante. Con independencia de en cuanto a si es fulano, si es sultano, si es mengano, si es sultanito. Yo veo lo que es, que hay todo. Y que se legisla de todo. Por todos los partidos. Incluso el tuyo que vos defendés. Y está bárbaro. Vos no sabés si yo defiendo el tuyo tampoco. Yo no digo mi partido, porque el mío es utópico. Pero entiendo que también puede ser realizable. En algún punto entiendo que puede ser realizable. Lo del foro ambiental, esa creación de expertos consultivos, me parece clave para avanzar. Pero en tanto y en cuanto se sepa que ahí no tiene que haber bandera política. Sí, el de tal partido es experto, traele a ese. Eso es buenas prácticas. Eso es integridad. Bueno, y el del otro partido, mirá las capacidades que tiene. Bueno, vamos a sumarlo. No, pero el otro es del partido B. No importa. Sirve. Porque acá es bien común. Es bien colectivo. Eso es lo importante. Después, bueno, Juan, esa es mi visión.
y me gustaría, sí, tu reflexión respecto de, le pregunto a todos siempre, y me gustaría saber tu visión respecto de la nueva cultura legal. Bueno, respecto a esta cuestión en particular, sí podemos percibir que hay una cultura legal ambiental, han presentado distintos cambios en legislaciones, en normativas, que van dejando una mirada en la jurisprudencia. Hay jurisprudencia muy interesante en la Corte de la Provincia, donde podemos ver esta mirada sobre la protección del ambiente en el caso de fumigaciones, y me parece que esa mirada tiene que estar siempre acompañada con la transversalidad de la perspectiva ambiental que atraviesa a todas las aristas de cualquier gobierno, y que tiene que tener también esa visión de la racionalidad, es decir, que a partir de esa utilización de estos bienes comunes naturales, la actividad sea racional. Entonces creo que teniendo esa mirada ambiental y esa perspectiva en derechos humanos, es la forma de poder desarrollar políticas públicas que sean integrales y que sean a mediano y largo plazo. Por eso es tan importante contar con políticas públicas, porque es la manera de poder hacer eficaz lo que se dice en lo hecho. Por eso me parece que ahí está el aspecto que hay que ir hacia adelante en desarrollar aquellas normativas que luego se puedan implementar. Me parece que siempre es importante tener las normativas a no tenerlas, y que eso demuestra a veces las implicancias, como en el caso de los humedales. Creo que va a ser un año importante en la cuestión ambiental. Naciones Unidas continúa siempre abordando estas temáticas, y va a ser interesante también el rol que tomen los municipios, porque los municipios son quienes conocen más las Claves, problemáticas ambientales, claves. y justamente son quienes requieren para mí jerarquizar sus áreas ambientales, su cuestión de presupuesto. Pensemos que todo también requiere de un dinero para poder ser llevado a cabo como políticas públicas, y quienes permiten también un mayor relevamiento sobre una situación como el caso de los basurales a cielo abierto, y en el país tenemos unos cuantos. Vos me, Entonces es importante. vos me comentaste una buena práctica que estaban implementando. ¿La podrías comentar acá? Vos me habías comentado el tema de la concientización que estaban haciendo con el tema de los residuos. Bueno, respecto a esa temática en particular, es muy interesante la palabra de concientizar. Por eso podemos tener en cuenta lo que es la Ley de Educación Ambiental y la Ley Yolanda. La Ley Yolanda habla de Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Ambiente en los 70, en el tercer gobierno de Perón. Se creó el primer área ambiental en Argentina y en Latinoamérica. Fue totalmente de avanzada, tocaba los temas de bosques, de educación ambiental, decía que tenían que capacitarse todos los funcionarios públicos. Eso deriva también después que en los últimos años tenemos esa ley de educación ambiental que es integral. Y ahí justamente esa ley nos habla también de la promoción respecto a la gestión de los residuos. Pensemos que los residuos sólidos urbanos, tenemos una ley a nivel nacional, el año pasado un decreto que reglamentó esa ley después de 20 años, que es muy interesante, y que nos habla justamente de principios que son relevantes, como es la economía circular, esto de romper con esa mirada de la economía lineal, es decir, genera un residuo, va al cesto, desaparece. No, pensemos en que hay una economía donde se pueda volver a aprovechar ese recurso, valorizarlo y tenerlo como un bien. Bueno, ahí parte la importancia de la separación en origen, del rol que tienen las cooperativas en tratar esos residuos sólidos urbanos, bueno, cómo buscar también industrializar esa actividad, ponerla en valor, y justamente ahí hay ciertos programas, bueno, en el Ministerio de Ambiente en particular, de mi provincia Recicla, donde es un trabajo colaborativo entre municipio y la provincia. Por eso ahí también tenemos algo clave, que es residuos generamos todos los días. Muy poco sabemos hacia dónde van. Entonces es importante esa conciencia que se da con la ley de educación ambiental, buscar desde las edades más tempranas también y las edades más avanzadas, cómo se separa los residuos en origen y cómo después pueden ser aprovechados, saber quién realiza esa actividad. Porque eso también es justicia social, no solamente ambiental, es una justicia socioambiental donde justamente quienes son los sectores más vulnerados, más desfavorecidos, son los más afectados por el cambio climático. Tanto las mujeres, tanto los productores, tanto los niños, es decir, o los que viven en asentamientos, también son totalmente vulnerados porque se encuentran en condiciones muy inhóspitas.
y justamente cualquier cambio de temperatura, como sucede hoy en día, a otras personas les afecta mucho más porque no tienen las posibilidades de contar con una refrigeración, cosas que tiene otro sector de la sociedad. Reconociendo que cuando hay mayor desigualdad social, la desigualdad ambiental se acrecenta. Bien. Bueno, Juan, el tiempo acá es limitado. Yo te quiero agradecer enormemente haber aceptado la invitación. La verdad que dejaste varias cuestiones importantes y valiosas. Yo me quedo con la creación del foro ambiental y con los expertos consultivos y el tema de la urgencia de tratar la ley de humedales y el tema del problema del litio y del mar, del petróleo en el mar. Así que muchísimas gracias, Juan. Realmente para mí fue un placer enorme tener esta charla con vos acá, hablando sobre una temática que nos afecta a todos y a todo el mundo, ¿no? Así que muchísimas gracias por los valiosos aportes que nos dejaste, Juan. Muchísimas gracias, María, por la invitación y muchos éxitos en los próximos ciclos. Te espero para que los presencies y mañana voy a estar dialogando también con una colega de Brasil, así que también me gustaría mucho que estés presente. Les mando un abrazo a toda la audiencia. Lastimosamente voy a ver si puedo hacerlo en otro lado, más a futuro. Pasa que el tiempo también es, no tengo tanto tiempo a veces. Pero bueno, muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias. Un placer enorme. Lo mismo digo. Hasta luego.